Marc Márquez está de vuelta, nos vemos en Mugello. El 9 veces campeón mundial se perdió la carrera dominical de Le Mans y el Gran Premio de Cataluña, pero ya está listo para volver en Mugello. Tras su doble cirugía, Marc Márquez era la gran incógnita con vistas a la vuelta de MotoGP esta semana. Antes de nada, si eres nuevo, suscríbete y dale al like para más vídeos. Empezamos. El de Ducati lo ha dado todo para recuperarse a tiempo y poder estar en el Gran Premio de Italia que se disputa en el icónico circuito de Mugello. No obstante, el 93 aún deberá pasar un control médico este jueves, pero todo apunta a que correrá en la séptima ronda del curso 2026 del Mundial de Motociclismo. Actualmente sois más de 98% los que no estáis suscritos y veis mis vídeos. Suscríbete para que YouTube te avise cuando suba uno nuevo y no perderte ningún vídeo. Recordemos que el leridano sufrió una dura caída en el sprint de Le Mans que se corrió el pasado 9 de mayo, su escalofriante porrazo desembocó en una rotura del quinto metatarsiano del pie derecho, y aprovechando la coyuntura se operó también de su maltrecho hombro derecho, no pilotaba de forma natural al arrastrar un problema de una lesión anterior. Así no corrió la prueba dominical celebrada en la pista gala, ni tampoco pudo participar en el Gran Premio de casa que tuvo lugar en el circuito de Barcelona-Cataluña. Pero parece que todo ha ido a pedir de boca y ya está recuperado de esa doble cirugía para subsanar ambas trabas físicas. El nervio radial. Marc estaba padeciendo de lo lindo porque uno de los tornillos de su hombro diestro se había desplazado, afectándole al nervio radial cuando se ponía al manillar de la Ducati Desmosedici GP26. Eso provocaba sus frecuentes percances. Aquel golpazo en el primer entrenamiento en Austin pudo salir muy caro, aunque desafortunadamente ya no se libró de las roturas óseas al besar el asfalto en Francia. A priori, ese importante obstáculo ha quedado atrás con el reciente paso por el quirófano del corredor de Ducati oficial, aunque falta verle en acción para saber con absoluta certeza que eso ya es un mal recuerdo del pasado. El mensaje de Ducati. Sea como fuere, Marc ya aparecía dentro de la lista de inscritos al Gran Premio de Italia y este mismo martes desde Ducati han confirmado que viajará hasta Mugello. Tras un chequeo médico positivo, Marc viajará a Mugello mañana. Está programada una evaluación final en pista el jueves para obtener la autorización de aptitud para competir en el GP de Italia, ha desvelado la firma de Borgo Panigale. El anuncio de Marc. Por su parte, el multicampeón nacido en Cervera ha compartido hoy varias fotos y vídeos de los últimos días en Instagram. Todo ello acompañado de un sucinto mensaje para anunciar su esperado comeback. Nos vemos en Mugello, ha enfatizado el laureado competidor español. Y, acto seguido, su equipo le ha replicado con un contundente «sí». Confirmado, Marc Márquez viajará a Mugello en busca del «ok» de los médicos para reaparecer. Marc Márquez finalmente viajará a Mugello para intentar disputar el GP de Italia 2026 de MotoGP, pero necesitará recibir la aprobación de los médicos. Tras la noticia adelantada ayer lunes, Ducati ha confirmado que Marc Márquez viajará mañana miércoles a Autódromo Internazionale del Mugello tras superar con éxito un primer reconocimiento médico, con el objetivo de reaparecer en el Gran Premio de Italia 2026 de MotoGP. Eso sí, el piloto español, que sigue ultimando su recuperación, deberá afrontar una última revisión médica en el propio circuito antes de recibir el visto bueno definitivo para poder regresar a la pista. Así lo ha comunicado Ducati. Tras superar con éxito el reconocimiento médico, Marc Márquez viajará mañana a Mugello. El jueves se le realizará una última evaluación en el circuito para obtener la autorización médica que le permita competir en el Gran Premio de Italia. Las lesiones de las que se está recuperando ahora mismo el piloto catalán vienen de lejos, ya que todo empezó el pasado año en el GP de Indonesia tras ser embestido por Marco Bezzecchi en la salida de carrera al sprint, algo que le obligó a tener que operarse del hombro. Sin embargo, a raíz de ese accidente, un tornillo de una vieja operación en 2019, se torció, un movimiento que ha provocado desde entonces algunas molestias al piloto, llegando a tocar el nervio radial y dejar a Márquez sin fuerza en determinadas ocasiones y en determinados movimientos al manillar de su moto. Pero Márquez había conseguido ocultar esas molestias en gran medida hasta el pasado GP de Francia 2026, donde tras una fuerte caída en la carrera al sprint de Le Mans, confesó sus problemas abiertamente ante todo su equipo. A raíz de eso, el piloto catalán fue sometido el pasado 10 de mayo de 2026 con éxito a una doble operación en el quinto metatarsiano del pie y en el hombro derecho, donde los médicos extrajeron 2 tornillos y un fragmento óseo de una cirugía previa, la ya mencionada de 2019, que se había desplazado y comprimía el nervio radial. Ahora, Marc Márquez se centra en intentar reaparecer en el GP de Italia este mismo fin de semana,
tal y como mostró el propio piloto de Ducati a través de sus redes sociales con el mensaje: "Nos vemos en Mugello", acompañado de fotos y vídeos en los que ya se le ve entrenando con aparente normalidad. Sin embargo, serán los médicos de la propia pista italiana los que tendrán que darle el permiso final. Novedades del reconocimiento médico de Marc Márquez antes de Mugello. Marc Márquez estará presente en Mugello para el GP de Italia, aunque todavía tendrá que pasar por una evaluación médica el jueves. Marc Márquez viajará a Mugello. El piloto de Ducati se perdió los grandes premios de Francia y Cataluña al estar inmerso en la recuperación de una doble. Por un lado, de la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho que sufrió tras una caída en la Sprint Race de Le Mans. Por otro, de una operación en el hombro derecho debido a los problemas que arrastraba tras una lesión anterior. Esta cirugía estaba prevista para después del GP de Cataluña, pero su lesión en Francia la adelantó. Esta segunda lesión era la más preocupante para el piloto, ya que había empeorado tras el incidente del Gran Premio de Indonesia la pasada temporada. Como resultado de la caída, uno de los tornillos de su hombro se había desplazado, afectándole al nervio radial mientras pilotaba. Esto le impedía llevar la MotoGP de forma natural, causándole además numerosas caídas. Tras extraerlo, junto a otro tornillo más y un fragmento de hueso, el problema debería desaparecer por completo. Aunque en un primer momento no se dieron muchos detalles sobre la fecha de regreso del piloto de Ducati, sí que aparecía dentro de la lista de inscritos al Gran Premio de Italia del próximo fin de semana. Este martes, desde Ducati han confirmado que viajará hasta Mugello. Tras un chequeo médico positivo, Marc viajará a Mugello mañana. Está programada una evaluación final en pista el jueves para obtener la autorización de aptitud para competir en el GP de Italia, contaban desde el equipo. También el propio Márquez ha querido compartir algunas fotos de estos últimos días a través de sus redes sociales, con el mensaje: "Nos vemos en Mugello". Todavía, sin embargo, tendrá que pasar por una última evaluación médica el próximo jueves, en la que los doctores le darán el visto bueno para volver a subirse a la MotoGP. Marc Márquez reaparecerá en Mugello. Ducati confirmó la inscripción del vigente campeón de MotoGP en el próximo Gran Premio de Italia, donde deberá superar una revisión médica favorable. Marc Márquez está de vuelta. Tras perderse el pasado GP de Cataluña y parte del de Francia, el de Cervera reaparecerá este fin de semana en el Autódromo del Mugello, donde se disputa la séptima cita de la temporada del Mundial de MotoGP. Ducati ha inscrito al nonacampeón, que viajará este miércoles al trazado toscano y que el jueves deberá pasar el protocolario chequeo médico, previo a recibir el apto para disputar el Gran Premio. En caso de lograrlo, saldría a la pista el viernes, 18 días después de pasar por el quirófano. El piloto ilerdense sufrió una violenta caída durante el sprint de Le Mans, que le provocó la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho. Una lesión que le obligó a pasar por el quirófano y que aceleró otra operación en el hombro derecho que ya tenía programada para después del GP de Cataluña. Esta última intervención quirúrgica consistía en retirar un tornillo y un fragmento óseo procedentes de una operación previa, diciembre de 2019, y que se habían desplazado tras la caída sufrida en Indonesia el año pasado, justo una semana después de proclamarse campeón de MotoGP. Este desplazamiento estaba comprimiendo el nervio radial, causando dolor y falta de fuerza en el brazo, y era la causa principal de un inicio tan irregular para el piloto español. Este mismo martes el Ducati Lenovo informaba del regreso de su piloto en un escueto comunicado donde decía que, tras superar un control médico positivo, Marc Márquez viajará mañana a Mugello. El jueves se someterá a una evaluación final en pista para obtener la autorización médica que le permita competir en el GP de Italia. Minutos después era el propio protagonista el que compartía en sus redes sociales una publicación que resumía su proceso de recuperación en estas últimas semanas, con un texto escrito en italiano que rezaba: "Nos vemos en Mugello". Marc Márquez tratará de reengancharse a la lucha por el campeonato en una pista donde el año pasado logró la victoria. El de Cervera es noveno en la clasificación general, a 85 puntos del líder Marco Bezzecchi. Una desventaja considerable, aunque todavía quedan 592 puntos en juego. El sustituto de Alex Márquez. Hace exactamente un año, los hermanos Márquez celebraban el doblete en el Autódromo del Mugello. Una imagen que no se podrá repetir este año, ya que el pequeño de la saga no participará en el GP de Italia este fin de semana. Alex se recupera de las secuelas que le provocaron el terrorífico accidente en el Circuit Barcelona-Cataluña. Se rompió la clavícula derecha, que tuvieron que operar, además de una delicada fractura en la vértebra C7, a la altura del cuello, sin afección en las extremidades,
pero que le obliga a usar collarín. El equipo Gresini Racing ya informó la semana pasada de que su piloto no estaría en los próximos grandes premios celebrados en Italia y Hungría. Pero faltaba conocer el nombre de su sustituto y se ha optado por la opción más lógica. La del probador de Ducati, Michele Pirro, que ya vistió los colores celestes en el primer Gran Premio del año, sustituyendo al lesionado Fermín Aldeguer. El que todavía no tiene reemplazo es el otro lesionado del pasado GP de Cataluña. El francés Johan Zarco tiene por delante una larga recuperación después de destrozarse los ligamentos de la rodilla izquierda, de la que todavía no ha podido operarse. Su equipo, el LCR Honda, está obligado por normativa a poner en pista un sustituto, pero todavía no se ha anunciado su nombre. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dale al like. Nos vemos en el próximo vídeo.